una inversión superior a los 600 millones de pesos, hoy se realizó una entrega más de vivienda digna aquí en la Ciudad de México. Es justamente Enrique Muñiz quien nos entrega los detalles. El gobierno de la Ciudad de México informó que durante la actual administración se ha llegado a las 100,000 acciones de vivienda, destacando la entrega de departamentos de interés social a personas que durante años han tratado de obtener un lugar digno donde vivir, así como el otorgamiento de créditos para la mejora de vivienda. Así fue señalado durante la entrega de llaves de 1,144 departamentos y 1,187 créditos a personas de todas las delegaciones beneficiarias del Instituto de Vivienda Local. Con estas dos entregas, más de 600 millones de pesos, entre los departamentos que estamos entregando y entre los créditos que se están otorgando. Solo en estas entregas, más de 10,000 personas se vieron beneficiadas. Además, el apoyo será mayor con el convenio firmado entre el INVI y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Con este convenio que se acaba de firmar con la presidenta de los notarios, con los notarios que hoy nos acompañan, ese costo se va a ir absolutamente para abajo y vamos a andar por ahí de los 8,000 más o menos. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.